A esta hora de la mañana damos la bienvenida vía Skype a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Patricio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet. Un cordial saludo a la audiencia de Teleamazonas. Quisiera pasar revista rápidamente sobre el tema económico y empezar con una evaluación que nos puede contar a hoy cómo está el sector comercial del país, perjudicado por el tema económico en general y en particular por la pandemia. Bueno, en general, las ventas del sector productivo están muy afectadas. El país va a perder ventas por alrededor de 20.000 millones de dólares. El SRI hasta mayo cuantificó una pérdida de ventas de más de 9.500 millones de dólares. El ministro de la Producción ha expresado que el país ha perdido alrededor de 13.000 millones de dólares en ventas. El comercio representa alrededor de 40% de este nivel de ventas, ha perdido alrededor de 6.000 o 7.000 millones de dólares. La recaudación ha bajado o va a bajar en alrededor de 2.000 millones de dólares este año, y las cifras de desempleo no son alentadoras. Existen hasta el mes de junio más de 234.000 desafiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y vi una entrevista del director, del presidente del Consejo Directivo del IES, y dijo que ya hay alrededor de 300.000 desafiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, la economía está pasando más allá de una recesión por una depresión en este momento. Bueno, todavía no se ha determinado aquello, sin embargo no se ha descartado que hasta finales de año ya podamos evaluar y calificar la situación como una depresión. De aquí a final de año, que es el primer periodo sobre el cual, el primer reto que tiene el tema económico, ¿qué se podría hacer para poder levantar al sector comercial? Toda vez hay que tomar en cuenta que ha habido distintas argumentaciones, la necesidad. Hay personas que realmente por cualquier otra razón están en la calle, y eso incrementa ahorita, por ejemplo, en Quito, el nivel o la rapidez del contagio. No hay hospitales. Es decir, tenemos esta restricción que perjudica principalmente al sector comercial. ¿Qué hacemos? ¿Qué propone? Mire, sí, yendo al punto, estamos entrando en una depresión. Cuando prevé el Fondo Monetario que vamos a decrecer en un 11%, cuando el Banco Central Ecuatoriano prevé que vamos a decrecer en más de 9 puntos, esto significa que entramos en una depresión. Mire, lo que usted pregunta es importante. Siguen los contagios creciendo, sigue creciendo la curva, los hospitales están complicados, no existen disponibilidad de UCIs en este momento, la gente lamentablemente está falleciendo a consecuencia del virus. Sin embargo, esto es una causa de que salieron apresuradamente los sectores que necesitan del sustento del día a día, los sectores informales. Cuando usted se cuida, cuando sigue con los protocolos del 30% el aforo en el comercio, el 50% del aforo en las oficinas, cuando mantiene el distanciamiento de 2 metros, cuando se pone la mascarilla, no se contagia, pero tiene que seguir con el cuidado del caso. El trabajo formal no afecta a la pandemia como lo hace el sector, el trabajo informal, y lo que debemos hacer es promover una campaña, culturizar a la gente para que tenga el cuidado necesario para no contagiarse. Pero no podemos paralizar a la ciudad, no podemos paralizar al país, porque tal como lo comentamos, estamos pasando por una situación económica muy grave en el país, Janet. Claro, el tema del comercio informal siempre es un problema. Lo más grave que está sucediendo en este país es la situación económica en este momento. Claro, pero vamos a un punto, algo puntual, y es que pues siempre el comercio informal obviamente perjudica al comercio formal. Pero por otro lado tenemos, y usted lo mencionó, 300.000 personas que se han quedado sin trabajo porque se han desafiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esa es la lógica que se tiene, fuera de los que están sin trabajo y que no estaban afiliados desde antes. Es decir, hay gran cantidad de necesidad, y eso consecuentemente y de manera lógica va a incrementar el comercio informal. Es decir, la situación es complicada en este momento, y quisiera ir a lo macro. Se ha presentado resultados en cuanto al reperfilamiento de la deuda con algunos de los tenedores de bono, más del 50%. La mayor parte de los analistas lo han calificado como positivo. ¿Usted qué dice?
Sí, mire, más allá de resultados, se ha presentado una propuesta. Aún hay un porcentaje de los tenedores de bonos que no aceptan esta 500 millones de dólares en capital, de 2 puntos o más en intereses, se está oxigenando la futuro del gobierno, y es importante, es algo que se tiene que hacer. Lamentablemente ya la renegociación o la deuda con los tenedores de bonos apenas representa alrededor del 27% de la deuda externa. Ojo, esto ayuda en algo, pero entendiendo el problema macroeconómico que tenemos, realmente es una parte pequeña para los problemas que tenemos que solucionar. La deuda externa es de 64 mil millones de dólares, esto representa 17 mil millones de dólares y estamos ahorrando alrededor de 1.500 millones de dólares. La deuda solo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de alrededor de 15 mil millones de dólares. Los vencimientos con proveedores de locales están alrededor de 3 mil millones de dólares. Entonces, el hueco que tiene el Estado es muy profundo y las medidas que tienen que tomar van mucho más allá de una renegociación puntual con los tenedores de bonos. Claro que sí, pero peor era no hacerlo, y lo que se está cuidando, de lo que entiendo yo y quisiera su opinión, es no caer en default. Si se cae en default por el tema de los tenedores de bonos, que ahorita había ya que empezar a pagar y no había el dinero para hacerlo, entonces estaríamos en peor situación y la posibilidad de negociar esas otras partes de la deuda pues se complicaría mucho más con los multilaterales o con los otros acreedores. Entonces, obviamente es una parte, pero no puede ser calificado desde ningún punto de vista como negativo. Peor es nada. No sé qué opina usted. Definitivamente peor es nada, y cualquier renegociación es positiva. Existían mejores plazos una vez que se pagaron los bonos 2020 para negociar. Existía la posibilidad de una moratoria técnica de 30 días adicionales para pagar los bonos, existía la posibilidad de una moratoria técnica adicional de 30 días para pagar los intereses, pero bueno, ya se pagaron, no caímos en default. Será muy positivo, y repito, el momento que acepten los tenedores de bonos será muy positivo, el ahorro de 1.500 millones será muy positivo, la tasa que va a bajar alrededor del 5,2%, y será positivo para los gobiernos que vienen, porque se mejora la condición en cuanto al flujo de caja del Estado para ir pagando la deuda. Ahora debemos revisar cuál va a ser la negociación de otros países, qué ventajas van a tener, debemos compararnos, tenemos que ver cómo logra esta empresa, la SARC, negociar de mejor manera para el gobierno ecuatoriano el pago de los bonos y los intereses. Quisiera ir al último punto que a usted en particular tiene un interés particular, y es el tema de la cerámica plana. En este momento, según información que usted ha entregado, se está pensando poner salvaguardias a la importación de la cerámica plana. Esto en protección de la industria nacional, que así es la política. Hay una política general del gobierno de cuidar los empleos y de cuidar a la industria nacional. ¿Qué argumentos tendría usted para no poner estas salvaguardias y de alguna manera pues continuar con esta política de gobierno de proteger la industria nacional? Sí, importante, Janet, lo que menciona. Hablé con el ministro Ontaneda. Él me ha expresado que no van a subir las salvaguardias para el sector de la cerámica, lo cual es muy positivo. Las importaciones de cerámica han caído en un 40%. El sector de la construcción, de enero a mayo, las ventas en el sector de la construcción han caído en un 43%. Las ventas del sector inmobiliario han caído en un 27%. Apenas este año se ha logrado importar alrededor de 25 millones de dólares de cerámica, cuando en años anteriores se han importado alrededor de 95 millones de dólares. Apenas se estaban recuperando las importaciones desde el año 2013 o 2014. Mire, en este momento no tiene sentido encarecer la construcción. En este momento no tiene sentido encarecer los acabados. El sector de la cerámica genera alrededor de 3.000 fuentes de trabajo directas e indirectas. Importa, ya lo dije, alrededor de 95 millones de dólares, y
no podemos seguirle quitando competitividad a ningún sector. Las salvaguardias mostraron no rendir resultados, no rendir frutos al gobierno, así sea para proteger la balanza de pagos, o así sea para proteger en teoría ciertos sectores. Mire, la competitividad se resuelve bajando ciertos impuestos, dando incentivos al sector productivo, trabajando en una agenda, cosa que lamentablemente este gobierno no ha hecho, Janet. En ese sentido, la cerámica plana, la que se produce aquí, genera 2.500 puestos de trabajo directos y 1.500 indirectos. Entonces, pues incrementar la posibilidad de la importación podría ser un golpe también muy duro para ese sector y podríamos generar más desempleo. Es que no se ha incrementado, mire, es que en realidad, ¿qué es lo que pasa? No se han incrementado las importaciones de cerámica plana. Si es que usted compara con años anteriores, realmente, y tenemos que comparar con años cuando la situación económica estaba similar o era similar al 2019. Hablemos del año 2013, 2014. Se importaban alrededor de 92 o 95 millones de dólares de cerámica. Volvimos a las épocas cuando se importaban valores similares de cerámica, y usted le tiene que dar una alternativa al constructor. Usted le tiene que dar una alternativa al constructor y tiene que también tener claro que las importaciones también generan fuentes de trabajo, que los importadores también están dándole al fisco recaudación, vía ICES, vía aranceles, vía IVAs en los productos que pagan IVAs. Entonces, no tiene sentido para la economía nacional, para el sector de la construcción, para el sector importador, subir los precios de los insumos. Y más allá de que yo creo que sí debemos trabajar en la compra de productos nacionales, esto no viene por perjudicar a otro, sino que viene por crear los incentivos. Es adverso para producir, es un país adverso para importar. Viene de productividad. Muchísimo más. Le agradezco a nosotros. La próxima semana no estaré con ustedes, estará pues acompañándolos mi compañera Liz Valareso.